Bien. Muchacho, ¿tu nombre? Franco. Franco. ¿Es tu primera clase? No, falta la anterior. Ah, pero la está bien. Bueno, les cuento que estamos con los compañeros de la comisión maniobrando para cargar los siguientes videos y para esta semana tenemos la esperanza de tenerlos cargados. Nos pasó que cargamos el último, pero no el del medio. Entonces no lo publicamos todavía. Cuando se cargue el del medio lo publicamos los dos juntos y se los paso por el grupo de WhatsApp. ¿La han revisado la primera clase? Yo generalmente lo que hago con los videos de YouTube de cosas así que estudio o aprendo es que utilizo un programita para descargarlos y después en mi computadora los veo tranquilos sin conexión incluso. No, suave. no sé cómo ir con las noticias. ¿Qué es la? A ver, yo te digo. Ah, y está entonces entre esas que no escribiste, sí, porque no la veo. Es esta de acá. Es esta de acá. Es básicamente esta misma, pero sin el puntito. Recuerden que les pasé entre el primer material una tabla con las letras mediales, iniciales, finales. Por supuesto que está bueno que cuando hay cosas así escritas en la pizarra ustedes tomen nota. Pero para tener una tabla prolijita, pueden hacer como hizo acá el compañero. ¿Sí? Hasta la encartonó y todo. La imprimí y la puse en un cartón. Claro. Bueno, la caligrafía de esta está muy bien. Y esa no, porque está en una cosa. Se entiende, pero está un poco, sí. Por ejemplo, está muy manuscrita. Fíjate. Acá el renglón iría acá, en las formas aislada y final. Pero la idea que está en la altura de. Claro, pero acá es como que bajó el renglón. Sí, están hechas muy a mano, pero se entiende, se entiende. O sea, sirve para aclararse. A ver, bien, acá yo te señalaría algo. Estás escribiendo un árabe occidental, Claro. porque arrancaste de izquierda a derecha. El árabe se escribe de derecha a izquierda. La primera letra que vos tendrías que empezar escribiendo es la waw. Bien. Bien, más allá de la cuestión de las proporciones, que eso se va ajustando con el tiempo, las pegaste todas. ¿Estás seguro que todas esas letras se pegan? Yo te dibujo acá el rengloncito para que vos, cuando las escribas,
te fijes qué parte de la letra va por encima del renglón y cuál parte va por debajo. Haz una cosa, no lo borres. Déjalo como guía y escribirlo otra vez abajo. Déjalo como guía de qué cosas querés corregir y escribirlo de vuelta abajo. Bien. Bien, ahora ya mejoramos una cuestión fundamental, que es que la wow no se pega, ¿verdad? La wow pertenece a ese grupo de 6 letras que no se pega. Ahora, vamos a corregir el tema de las proporciones. La tzad tiene esta parte del cuerpo por encima y esta por debajo del renglón. Cuando se trata de unirla, lo que vos vas a tener que hacer acá es utilizar una tzad inicial, porque la anterior era final y no se pegaba. La tzad inicial es así. La colita esa desaparece, por lo tanto no tenés que escribir continuar por debajo del renglón, porque digamos acá el renglón estaría puesto acá, ¿verdad? Bien. Algo similar pasa con la lam. La lam en su forma aislada es así y la colita va por debajo del renglón. Ahora, cuando hacemos una lam medial, se escribe toda por encima del renglón, porque perdió la colita. Y en el caso de la nun, si dijéramos que el renglón está acá, la nun en su forma final va a tener prácticamente la misma forma que la aislada. Y fíjate dónde se escribe la aislada. Así que fíjate si las podés acomodar. Bien. Ya mejoraste el sentido de la orientación de la escritura. Efectivamente la wow se comienza escribiendo, igual que la tama, desde adentro hacia afuera. Bien, bien. Muy bien, excelente. Acá yo le borraría un chiquitito para que no se parezca. Bueno, ahora borra estas. Pero fíjate cómo fuiste mejorando. Fíjate cómo fuiste mejorando. Mostrarles, a ver, déjale. Mira eso. Fíjense cómo la práctica hace al maestro, ¿verdad? Él fue corrigiendo cada uno de los errores. Bueno, algunos yo se los señalé, pero otros se dio cuenta él solo. Fue mejorando la escritura en cada ejemplo, ¿verdad? Bien, ahora borrar las dos de arriba y yo te digo que esa palabra se vocaliza wasalna. Esa sob acá queda como una S normal. No, puede pasar de que, como yo no soy araboparlante nativo, pronuncie el tzad de una manera parecida. Pero está mal, digamos. Wasalna. Está bien. Sí, los árabes dirían wasalna y nosotros diríamos wasalna. Mi intención fue decir wasalna, pero no sé si me salió. Wasalna. Sí, la tzad proviene de la tzade, que en su versión de arameo judaico sería así. Y en hebreo se pronuncia literalmente TS, tza, tza. Pero en árabe no llega a pronunciarse como TS. Se pronuncia como una S más dura y más enfática. Con esa vocalización que suelen darle los árabes más grave, como ensanchando la garganta. Wasalna, wasalna. No estoy seguro de si Está bien. los signos van por Está bien, te faltan dos. Wasalna.
A mí me faltaba uno. Por acá. Bien, muy bien, se falta uno todavía. No es ni Wasalana, ni Wasalina, ni Wasaluna. Es Wasalna. Si no tenemos ninguna de las tres vocales breves por arriba o por debajo de una letra, porque queremos pegar esa consonante con esta, fíjate, si lo fuéramos a escribir con el alfabeto latino, sería... ¿Cómo hacemos en árabe para pegar esas dos consonantes? A alguna de las consonantes le tenemos que poner un signo que indica que no está vocalizada, que no lleva hora. El sukun. Este que es acá. El símbolo de silencio. Entonces, sobre la lam, te falta un símbolo de silencio. ¿Esos serían solo signos? ¿O son dos? Son dos versiones. Ah. La de más abajo es una forma más estilizada que se utiliza en algunas caligrafías del Corán. Bien, perfecto. Bueno, wasalna. Llegamos. Presente indicativo, primera persona. Nosotros llegamos. Perdón, presente indicativo no, pretérito perfecto. Pretérito perfecto. Llegamos en pasado. Llegamos en pasado. Porque en castellano se confunde. Llegamos puede decir, quiere decir, llegamos ahora o llegamos ayer. Bien. Vamos a hacer alguna otra. Bien, ahí va la siguiente. ¿Querés? Bueno, ¿Tu nombre cómo era? Patricia. Patricia. Sí, bueno, yo estoy olvidada porque vine a la primera y esta sería la segunda. Ah, mira vos. Bueno, ya vamos a cargarla. La que está cargada como primera clase de árabe en realidad es la segunda. Porque la primera no se grabó. La primera no se grabó. Pero como se habló mucho sobre el método pedagógico y también empezamos con la cuestión de la historia de la lengua, no llegamos a ver ni el alfabeto en la primera. Entonces era el primer evento de esta comisión, entonces eso lo convirtió como en una especie de hito. Sería esta, ¿no? Sí, muy bien. ¿Esta? Sí, así es.
La última. No, ahí. De ahí a la derecha. Sí, la IA es la última del alfabeto. Claro. Al menos del alfabeto nominal, ¿verdad? De lo que se considera tradicionalmente el alfabeto árabe, sin los signos que les enseñé aparte, que se utilizan las letras. Ah, estaba primero. No me acuerdo. ¿La IA cuál es? Sí. Mira, la tenés acá. Es esta de acá. Ah, Y la forma aislada sería Sí. igual a esta. claro que es aislada. Inicial. Inicial. Ah, Sí, porque entonces se sería pega. así. Porque se pega. Exactamente. Ah. Exactamente. Muy bien. Y esa. Algo así sería. Bien. Va bien. Hay que corregir unas cuantas cositas. Primero, acordate que los puntitos son parte constitutiva de la letra y es lo que permite en muchos casos identificarlas. Sí. Fíjate que hay una letra arriba de la que te olvidaste un puntito. Esa tiene dos. Si no, es una fa. Ah, porque claro, yo la busqué acá y me decía que tenía uno. Claro. Ah. ¿Sí? A ver dónde. Ah, es esta. Ah, Es esta. yo copié esta. Claro. Lo que pasa es que está en una continuación de la otra. Claro. Ah, Bien. Bien. Entonces, eso por un lado. Segundo, con respecto al tema de las proporciones. Esta sería más para abajo, ¿no? Sí, claro. Porque fíjate, yo tengo el renglón acá y un cabito, sin importar para qué letra lo use, Claro. tendría esa proporción. La hará se escribiría así. Si escribís la hará sobre el renglón y del mismo tamaño, bien, muy bien. Y Pero las hice muy finalmente, separadas también, ¿no? ¿cómo? Las hice muy separadas también. No, el tema de la separación por ahora está bien, estamos corrigiendo lo grueso. Finalmente, hay una letra ahí que se pega y que no le pegaste. Es cierto que hay algunas letras que no se pegan por delante, pero por detrás se pegan todas. Ah, no. Serían Sí, tenés que unir solamente. estas dos. No, porque fíjate cómo es la alif. La alif tiene solamente dos formas y es la primera de ese grupo de 6 que no se unen. ¿Por dónde no se unen? Por acá. Exacto, Entonces sería así. no se unen por delante. Eso es, muy bien. Y finalmente, fíjate que la mayoría de las letras finales Sí. reproducen o replican la forma de la letra aislada. La nun aislada es así. Yo acá te escribí las formas aisladas. Ah, entonces tendría que ir como más abajo. Tendría que ir más abajo y el puntito. No, esa es la IA, esa es la IA y la hiciste bien. Esta tendría que ir más abajo. Exactamente. Entonces, Si querés hacer las dos de vuelta, pero la IA estaba bien. entonces esta era así. Un poquito más arriba para la IA. Ahí, a esa altura estaría el renglón. Ahí está. Ahí lo que estarías Claro. haciendo es esta. Pero después le tenés que pegar esta. Y vos Sí. pensá, en la IA el renglón está acá, pero Sí. en la NUN el renglón está acá. Pero tendría que empezar a hacer así. Sí, digamos, hace este cabito pegado con esto, pero a esta ponen los dos puntitos de la IA. Tendría que hacer este cabito entonces, Pegado con esta. como juntitos. O no estaría entendiendo.
Mira. No están a la misma altura. Claro, pero o sea que esta no cambia. Digamos, si hablamos del cabito, sí, Sí. el cabito es el mismo. Claro. ¿Verdad? Fíjate, el renglón estaría acá. Ah, claro, porque yo lo que estoy haciendo es cambiarlo, que pienso que cambie. En realidad lo único que tengo que hacer es... Ah, ya entendí. Y la nun, vos las habías hecho a la misma altura, habías hecho algo parecido a eso. Mira. Claro. La nun tiene que ir muy por debajo del otro cabito, ¿verdad? De esta forma. Porque el cabito se escribe todo por encima del renglón y la nun se escribe prácticamente toda por debajo del renglón. Ah, entiendo. Entonces sería algo así. Ahí va. Bien, y el tema de los puntitos es fundamental. ¿Cómo los pones? Ahí. Esta era... Bien, en el caso de la nun está bien, está aceptable, pero la IA tiene 2 puntos debajo, no un punto arriba. Ahí, estos dos y este lo borro. No exactamente, porque mira, la IA está acá. Acá está la división entre las dos letras. Entiendo. Si yo te digo que la nun tiene un punto arriba, vos no podés considerar este el punto de la nun. Claro. Porque la letra que tenés acá es la IA. Entonces el punto de la nun va acá. Y si decimos que la IA tiene 2 puntos debajo, Entonces este tendría que ir por acá. los 2 puntos tendrían que ir por acá. Ah. ¿Verdad? Sí. Y desde arriba se borra. A ver, ¿lo borramos esto y lo haces de vuelta? No. ¿Ya no, te pero- orientaste más o menos? Sí, lo copio. Dale, lo pego abajo. exacto. Mejor. Yo lo abajo como hizo el compañero. Bien, va bien. Bien. ¿Y los 2 puntitos de la IA? Bien. Ahora, este cabito, corrijamos ese cabito, tiene que tener una altura mucho menor al de las letras altas. Eso. Y quizá la última cosita que yo te mencionaría es que el cabito de una letra inicial no necesita tener una colita hacia atrás, como en el caso de las mediales. Si lo dejas así no se entiende mal, pero la sensación que da es que acá hiciste una IA medial, Sí. cuando atrás no tiene otra letra pegada. Por esto, ¿ves? Ah. Por ese Ah. cosito. Bueno, y ahí te faltan algunos puntitos. Eso de... los de que No, Ah. de una Ah. letra. Eso. La CAF. Bueno, Esto de los puntitos. así es. Recordemos que los puntitos son parte constitutiva de las letras. Entonces, eso se vocaliza Kitarain. Kitarain. Aquí. Vos andás pensando, partí así, en vertical, cada letra. Y vos pensás que en principio, a menos que sea una vocal, cada letra va a tener un signo diacrítico. Bien, entonces acá puede que vaya así. Bien, si es Kitarain, ahí va bien. Pero te falta la primera. No es ni Kutarain, ni Katarain, sino Kitarain. O sea que esta también tendría un... Sí, claro, la CAF.
Porque, pues, o sea, tengo que marcar las vocales. Así es. Porque vos pronunciás, cuando vos lees en árabe, pronunciás primero la letra y Sí. después pronunciás la vocal breve. Entiendo. Esto es una qaf y Claro. se pronuncia Sí. pero ¿cómo la vocalizás? ¿Como ka, ku o ki? Bueno, para saberlo, le tenés que agregar una vocal breve. Ah, esta también. Sí, exactamente. Y es qitarain. Qitarain. Puede que vayan las dos. No. Los signos diacríticos dobles solamente se utilizan a final de palabra. Entiendo, sí. Y si están por arriba, van a ser fatha. Se van a vocalizar A, va a ser fatha o fathatán. Se va a vocalizar A. Para que suene I, tiene que es la misma rayita pero por debajo. Entonces en las consonantes iría, las rayitas van por debajo, o las diacríticas van por debajo cuando quiero marcar la vocal. Creo que entendí. No exactamente. Lo que sucede es que la rayita que utilizamos es básicamente, tiene la misma forma, pero si está por arriba de una letra, Sí. es un signo, y si está por debajo de la letra, es otro signo distinto. En este caso, si está por debajo, suena como I y se llama kasra. Y si está por arriba de la letra, digamos, supongamos que acá hay una waw, ¿verdad? Sería la letra. Si está por arriba, se llama fatha. En realidad son dos signos distintos, ¿verdad? Lo que pasa es que ambos se escriben con una rayita. Bien, hasta ahí vamos bien. Ki, Ta, kitarain. Bien, muy bien. y también tendría que poner entonces una rayita abajo. No, ¿O no? en esa no, porque es una vocal. Ah. Y en el caso de las vocales, muy especialmente el alif, cuando tiene solamente su tono, su sonido de vocal, no se le va a agregar un signo. Se sobreentiende que suena A. Ah. No hace falta que le pongamos una fatha, especialmente si está en el medio de una palabra, ¿verdad? Bien, ahora yo te digo que esto es kitarain. No es ni kitarayan, ni kitarayin, ni kitarayun. Es kitarain. Eso significa que la ya no está vocalizada. La ya es una vocal, pero no Claro. tiene otra vocal agregada. ¿Qué le Entonces, pondrías? El decir, Así es, muy bien. El sukun. que iría por arriba. Sí, iría por arriba. Siempre el sukun se escribe por arriba. Esto Bien. ahora dijiste que cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos, pero tiene que tener un agujerito en el medio, Sí, para que no parezca un puntito. Eso es un sustantivo dual, entonces como es un sustantivo le vamos a poner caso y modo. Vamos a decir que está en modo determinado y caso nominativo. Ahí me mataron. Perdón, no puede estar en caso nominativo, acusativo. ¿Cuál sería? Acusativo determinado. Bueno, eso claro, vos probablemente no estuviste en esa clase cuando discutimos los casos No, es que gramaticales. yo vine a la primera clase y esta sería mi segunda. Ah, no pude bien. venir las anteriores. Está bien. Bueno, ya pronto vamos a cargar los videos y los vamos a publicar en el grupo. Te digo brevemente, cada uno, estas son las tildes dobles y estas son las tildes simples. Claro. Ahora, los sonidos A, I, U se corresponden también con casos gramaticales. Sí. Todo lo que suene U o UN, que son determinado e indeterminado del caso nominativo. Lo que suena A, AN, son determinado e indeterminado del caso acusativo. I, IN, es determinado e indeterminado del genitivo. Entonces, si es A, Sí. va a corresponderse con el acusativo. Si es U, con el nominativo, y si es I, con el genitivo. Pero además, las dobles son indeterminadas y las simples son determinadas. Ya lo vamos a explicar de vuelta. Entonces, ahí iría a poner una rayita por arriba. ¿Por arriba? Sí, ¿Así? sí. Como una fatja. Digamos una fatja, y eso para un sustantivo significaría caso determinado acusativo.
Y ya está. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué significa Qitarain? Dos trenes. Qitar es un tren. Qutur son muchos trenes. Ahí tenemos un ejemplo del plural fracto. Qitar, tren. Trenes sería Qutur. Para hacer el dual, que en este caso lo hice en caso acusativo o genitivo, se utiliza la misma forma para estos dos casos. Se utiliza la partícula ein y se le agrega al singular. No voy a decir Quturain, porque eso sería algo así como muchos trenes, dos grandes grupos de trenes. No, dos trenes, dos unidades, sería el singular con la terminación del dual, Qitarain. Bien. O sea que la terminación in es común, digamos. Sí, se utiliza para el dual. Miren, las terminaciones para el dual son así. Esto es morfología. An es el caso, son para caso nominativo. Por ejemplo, tufahatan, dos manzanas. Tufahatan. Entonces yo puedo decir Hadihi tufahatan. Estas son dos manzanas. Y está en nominativo. Ahora si yo digo comí dos manzanas, las dos manzanas van a ser objeto directo. Por lo tanto van a estar en caso acusativo. Voy a decir akaltu tufahatain. Y la terminación va a ser así. Ahora si yo digo el color de dos manzanas, lo que está en nominativo es el color, porque yo estoy hablando del color. ¿Y manzanas qué pinta ahí? Es... no, sería el... está modificando a color en una relación genitiva. El color pertenece a las manzanas. Las manzanas serían dueñas del color, o poseedoras del color, por decirlo así. Entonces voy a decir launu tufahatain. Y sería esta misma terminación para el genitivo. Entonces, lo que vemos acá es una morfología reducida, donde tenemos una forma para el nominativo y tenemos otra forma para el acusativo y para el genitivo también. La primera es una an y la otra in. Sí, esto se agrega a sustantivos. Se agrega principalmente a sustantivos y a sus modificadores como los adjetivos. No es una terminación que se pueda agregar a toda categoría léxica. No la puedes agregar a un adverbio. No puedes decir, por ejemplo, llegué tempranamente 2, ¿verdad? El auto va rápidamente 2. No.
Tampoco se le va a pegar un artículo, se va a pegar a sustantivos. Y se utiliza muchísimo, es muy productiva. Tengo dos hermanos, para hablar de todas las partes dobles del cuerpo, las manos, las orejas, los ojos, las fosas nasales, los pies. Bien, esto anótenlo, lo que yo les recomendaría que anoten es esto, y eso se llama número dual, formación del dual. Formación del dual en árabe clásico. En hebreo, ya en hebreo bíblico, el dual estaba decayendo y se conservaba fosilizado para algunas palabras solamente, principalmente para las partes del cuerpo que son dobles. Y en el griego clásico todavía era productivo, pero el dual es poco usado, no todas las lenguas tienen dual. El árabe clásico tiene 5 casos gramaticales, ya que cinco números gramaticales, ya que hablamos del número. Tenemos plural, singular, dual, plural, singulativo y el plural del singulativo. ¿Qué es el singulativo? Es un singular que está en una relación de dependencia con un colectivo y tiene una forma distinta. Entonces, va de vuelta. Tenemos el singular, una cosa. Tenemos el dual, es una terminación que se le agrega que significa dos cosas. Por ejemplo, cursiyu, una silla. Cursiyan, 2 sillas. Taula o tawila, mesa. Tawilan, 2 mesas. Eso es nominativo. Si digo comí en la mesa, akaltu fi, comí en 2 mesas, akaltu fi tawilatain. En vez de tan, tawilatain. Con esta terminación, con ya. Entonces tenemos el singular, el dual, el plural, que se hace, por ejemplo, acá tienen un ejemplo de plural fracto: quitar, kutur, walad, muchacho, aulad, muchachos, bint, muchacha o hija, banat, muchachas o hijas. Y esos son los más conocidos por nosotros. Pero después hay otros 2 en árabe clásico que son el singulativo y el plural del singulativo. Y el singulativo es una forma en la cual termina, una forma que adopta el sustantivo, que generalmente se utiliza el femenino para indicar el singulativo, para indicar que eso es una pieza de una parte más grande. Por ejemplo, se utiliza para hablar de migajas, se utiliza para hablar de piedras. Si yo digo hajar es piedra, pero si yo digo hajara es un guijarro, lo que nosotros llamaríamos un guijarro. También nosotros tenemos algunas palabras que cumplen esas funciones. Por ejemplo, cuando yo era chico se utilizaba mucho la palabra cascote para hablar de una piedra. ¿Pero qué era un cascote? Era una parte de un ladrillo. Generalmente era en una obra en construcción, veías ladrillos rotos y un cascote era la parte de un ladrillo. Bien, por ejemplo, la palabra zaitún zaitún significa aceituna, pero este singular de aceituna no indica una unidad, indica el tipo de fruto que conocemos como aceituna en general. Ahora, si yo quiero decir una aceituna,
voy a decir zaituna, lo pongo en femenino, y eso sí quiere decir una aceituna. En castellano nosotros entendemos esta diferencia, pero la hacemos con los artículos. Si yo digo, comí una fruta, esa fruta puede ser manzana, durazno y pomelo al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? No, porque comí una fruta, o comí la fruta. Sabemos que comí una unidad. Ahora si digo, comí fruta, comí mucha fruta, ¿puedo haber comido manzana, durazno y pomelo al mismo tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque en la frase, comí mucha fruta, al no haber un determinante, al no haber un artículo determinado o indeterminado que funcione como determinante del sustantivo, se entiende que la palabra fruta hace referencia a un conjunto, a un tipo de alimento, pero no indica cuántas unidades son. Eso en árabe se distingue morfológicamente de esta manera. Zaitún quiere decir aceituna, como cuando nosotros decimos mucha fruta. No indicamos cuántas unidades de fruta tengo ni qué tipo de fruta tengo. Y zaituna se utiliza para indicar ¿cómo se llama? La unidad específica. Una aceituna. Si yo voy a utilizar un dual, porque quiero decir que comí 2 aceitunas, ¿cuál de los dos utilizarían ustedes? El de arriba. Me refiero, olvidando la distinción entre nominativo, acusativo y genitivo. Agarrar y supongamos que lo vamos a poner en nominativo. Vamos a utilizar este. ¿A cuál de los dos se lo pondrían? Para decir, comí 2 aceitunas. ¿Cómo? ¿Al de arriba? No, al de abajo. Yo se lo pondría al de abajo. Por ahí en árabe podría llegar a decirme que esta forma es aceptada o conocida. No me extrañaría que lo fuera así en dialectos. Pero en principio, el que indica la unidad es el de abajo. Entonces yo diría zaitunatán, 2 aceitunas. Y estaría utilizando el singulativo, duplicaría el singulativo, porque el singulativo es el que se utiliza para la unidad. Bien, además, el árabe tiene otro número, que no es otro número gramatical, que no se utiliza muchísimo, pero los gramáticos árabes dirían que un árabe clásico bien hablado sí tiene que usarlo. Es el paucal. El árabe tiene 2 tipos de plurales fractos. Tiene un plural fracto para cuando nombramos algo que se nombra en pequeña cantidad y algo para muchas cantidades. Por ejemplo, hay una diferencia entre la expresión thalathatu shuhur y thalathatu ashhar. La expresión thalathatu shuhur quiere decir 3 meses, pero shuhur es un plural de muchos. Es un plural de más de 3, ¿verdad? Y el paucal es un número gramatical que se utiliza para algo que es más de 2, pero generalmente inferior a 10. Entonces, para ese caso se utilizaría el paucal. Y si mal no recuerdo, el paucal para meses es ashhar. Entonces, de esas 2 expresiones, que las 2 quieren decir literalmente 3 meses, una es gramaticalmente más correcta que la otra, según la morfología del árabe clásico. Con esto les presento un poco el tema del número gramatical en árabe. Fíjense que hasta acá encontramos 6 formas. El singular, el dual, el paucal, el plural, el singulativo y las formas que podemos derivar del singulativo.
es mucho más complejo que en castellano, que decimos silla, sillas y listo. ¿Verdad? Ya no tenemos más cosas raras. No tenemos más maneras de señalar números. Otras lenguas, por ejemplo, acá el mapudungún tiene dual. Si yo digo inche, yo. Inchiu, inche, yo. Inchin, nosotros. Inchiu, nosotros dos. Eimi, tú. Eimun, ustedes. Eimu, ustedes dos. Para las 3 personas el mapudungún tiene número dual. Bien, a ver cómo vamos de tiempo. Nos quedan unos 5 minutitos y vamos a hacer una palabrita más. ¿Les parece? Y la persona que no pasó fuiste vos. Pensé que zafaba. Bueno, Me quedé callada. a ver si... A ver, qué palabra. Bueno. A ver. Catabata. Parece. La que no sé es esta que no sé qué. La primera es una CAF. Sí, Una CAF. Recordá que cuando empezamos a pegar letras, vos recordá que todas las letras se pegan, pero solamente 6 letras no se pegan por delante. Entonces, por detrás se van a pegar todas. Y todas las demás que no estén en ese grupo de 6 se van a pegar por delante también. ¿La CAF vos la ves en ese grupo? no. Entonces se pega por delante y por detrás. Claro, pero la CAF, ¿le ¿Se prestás dibuja distinto? la tabla? Tendría que empezar con inicial. La CAF tiene una forma particular. La forma inicial de la CAF ya no es recta, porque si fuera recta se confundiría con la lambda. Yo te las dibujo acá. Tenemos la CAF en su forma aislada, que sería así. Tenemos la CAF inicial, que sería así. Sí. En su forma medial, que sería así, y en su forma final, ahí sí tenemos que es casi igual. Digamos, el palito se quiebra. El palito se quiebra porque hay que distinguirla de la lam, que en su forma medial sí es recta. Claro. Estaba aceptable, ¿eh? Estaba aceptable. Podés hacerlo en etapas, como hicieron otros compañeros. Acá me pasó. Bien. En algo... Esta está realidad es un... En algo está correcto, y es que todas las letras se pegan. Ahí, ¿verdad? Después Se están pegan todas todas.
Pero hay un detalle, fíjate. Pegaste una forma aislada en el medio de dos letras y terminaste con una forma medial. Esta es una forma aislada y se podría decir que sí, por lo menos en lo que respecta al cuerpo de la letra. Bien. ¿Esto es una nun? No, es esta. ¿Y cuántos puntitos tiene? Dos. Dos. Bien, se entiende muy bien. Mohamed la entendería. Sí. Pero pará. Yo te digo cómo se vocaliza y le pondrías las vocales breves. Sí. Bien. Se vocaliza katabat. Parecido, muy parecido. ¿Así? Katabat. ¿Y Sí. acá con ese redondelín? Sí, da la casualidad de que tiene un sukun al final. ¿Por qué? Porque es un verbo conjugado. Es un verbo conjugado. Significa ella escribió. Hia katabat. Entonces no es ni katabatu. Ahí no es que no se pronuncie la vocal breve porque termine la oración, ¿verdad? Sino que no se pronuncia porque va un sukun. Termina con sukun. Hia katabat. Bueno, muchas gracias. Bien, nos quedan unos minutitos. Porque empezamos y 5, ¿verdad? A ver, ¿cómo tenemos acá? Sí, nos quedan unos minutitos. Entonces, ahora en estos minutos finales, quisiera hacerles una breve introducción al verbo, ¿verdad? Que lo vamos a estudiar en cualquier momento. Vamos a seguir con estos ejercicios porque es necesario que aprendan a pegar letras y también es necesario que aprendan a leer, ¿verdad? Es muy necesario. Así cuando escribamos vocabulario, ustedes adquieren cierta velocidad para leerlo. Pero también vamos a ir tocando de a poco para no obsesionarnos con el mismo tema. Vamos a ir tocando temas de gramática de a poco y cíclicamente. Los vamos a repetir. Bien. Las lenguas semíticas tienen todos los tiempos. Todas las lenguas hacen en general los tiempos verbales que conocemos en castellano, ¿verdad? Y también tienen formas perifrásicas donde se utiliza algún auxiliar, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Nosotros, por ejemplo, tenemos el pretérito perfecto simple, caminé, y tenemos el pretérito perfecto compuesto, he caminado. Bien, en árabe, como en todas las lenguas semíticas, hay solamente dos grupos o dos conjuntos de conjugaciones verbales. Y todas las demás se hacen de manera perifrásica o con un auxiliar, incluyendo el futuro. Entonces, digamos, hay dos listas que tenemos que aprender de verbos para saber conjugar casi todos los verbos que hay en árabe, ¿verdad? Esas dos listas serían lo que en hebreo bíblico se llama imperfecto y perfecto. Se llaman así porque en hebreo bíblico los tiempos dependen mucho del contexto y esas dos formas se van a utilizar para significar no solamente el pasado perfecto y el presente como en árabe, sino que se van a utilizar en hebreo bíblico para hacer prácticamente cualquier forma verbal. Se va a utilizar mucho el presente, por ejemplo, para significar futuro y cosas por el estilo. Pero en árabe no tenemos esa complicación, no son tan difíciles y lo que se llama perfecto es básicamente el pretérito perfecto, es el pasado. Y lo que se llama imperfecto es básicamente el presente. Entonces, para comenzar a entender los verbos en árabe, como en cualquier lengua semítica que yo conozca, por lo menos de la familia
de la subfamilia semítica occidental. Los árabes tomaban 3 o 4 letras y con esas 3 o 4 letras acuñaban una idea. Esa idea después era trasladada a distintas categorías verbales con distinta morfología. Para que se den una idea, esos 3 fonemas en árabe serían kaf, ta, ba, y significan la idea de escribir. Y todo lo que tenga relación con la escritura va a derivar de esto, no solamente el verbo. Entonces, exactamente, el verbo básicamente va a ser kataba. Pero también tengo palabras como, por ejemplo, maktaba, que es el lugar donde se realiza la acción. Le pongo un sufijo femenino, le pongo un prefijo ma y la convierto en un sustantivo que es oficina. Qué bochinche. Bien, tengo la palabra katib, escritor, que es la persona que realiza la acción. Hay toda una familia de palabras muy grande. El sistema derivacional de las lenguas semíticas es colosal. Porque además lo interesante es que cuando uno reconoce que el orden de estas 3 letras radicales significa la idea de escribir, después los prefijos, sufijos e infijos que se agregan atrás, adelante, en medio de esta raíz, que van a ser siempre un conjunto de letras determinado, una lista de 6 letras parecida a esta, pero con otras distintas, que se llaman letras serviles. Mezclando las letras radicales con las letras serviles, se obtiene toda una familia de palabras muy regular, donde se indica la persona que realiza la acción, el objeto con el que se realizó la acción, el lugar donde se realizó la acción, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, las formas de pasado, presente, etcétera. Bien, entonces lo que tenemos acá en Kataba es un verbo trilítero. Hay verbos trilíteros y cuatrilíteros, básicamente. Creo que puede haber alguno de 5, pero no estoy seguro. Básicamente la gran mayoría de los verbos son trilíteros, tienen raíces de 3 letras. Y hay algunos cuatrilíteros, y hay algunos de 2 letras también. Si mal no recuerdo. Bien, la mayoría son de 3 letras. Y la primera forma de agruparlas nos va a dar como resultado la conjugación en pretérito perfecto de la tercera persona singular masculina. Así de específico. ¿Por qué? Porque en las lenguas semíticas no hay infinitivo. Nosotros cuando tenemos que enunciar el verbo, lo enunciamos por una forma particular que se llama infinitivo y que se puede utilizar incluso como sustantivo, y es una de las formas no finitas del verbo, una forma no conjugada, no indica a una persona. Yo digo, por ejemplo, caminar, correr, etc. Bien, para nosotros, enunciado del verbo, infinitivo parece como que son 2 cosas que van pegadas. Pero en realidad, en la gramática de los distintos idiomas no van pegadas. Por ejemplo, en griego antiguo el infinitivo existía, pero no se usaba como enunciado del verbo. Cuando la gente decía el verbo tal, no utilizaba el infinitivo, utilizaba la primera persona en presente indicativo. Entonces los griegos, en la antigua Grecia, decían el verbo como, el verbo corro, el verbo preparo, el verbo intento. Y sin embargo, conocían las formas comer, correr, intentar, preparar, pero no las utilizaban para enunciar el verbo. En griego moderno, el infinitivo decayó, entonces quedó solamente como enunciado del verbo en la primera persona en presente. Los griegos actualmente dicen
El verbo corro, el verbo como, el verbo duermo, preparo. Bien, en las lenguas semíticas no hay infinitivo. Entonces, como enunciado del verbo se utiliza una forma finita, conjugada. Esa forma finita no es la primera persona en presente, como se utiliza en griego, sino que es el pasado sería lo que sería él comió. Ellos dicen el verbo corrió, el verbo comió, el verbo preparó, el verbo intentó. Y siempre en masculino, porque recordemos que en las lenguas semíticas distinguen géneros. Entonces, kátaba, que es el enunciado del verbo, sí, es una forma en realidad conjugada. Huwa kátaba. Él escribió. Literalmente, él escribió. Pero también tenemos que considerar que esto es la forma básica del verbo, desde el punto de vista morfológico, y que cualquier otra forma conjugada va a ser más compleja que esta. Va a tener agregados, va a tener sufijos, prefijos. La forma más simple que evoca la idea de escribir es esta, es la que se corresponde con el pretérito perfecto, tercera persona, singular masculino, huwa, él. Entonces, cuando vamos a hacer el pretérito, vamos a agregar mayormente sufijos. A esto le vamos a agregar sufijos. Entonces les voy a dar un ejemplo. Tenemos el verbo kátaba y vamos a decir Ana katabtu. Fíjense que acá tenemos el katab, le pusimos a la ba un sukun y le pusimos un sufijo tu. Ana katabtu, yo escribí. Ana es yo. Para la siguiente clase vamos a practicar los pronombres. Ana katabtu. Tú, la palabra tú distingue género en árabe. Hay tú masculino y tú femenino. Anta katabta. Anta katabta. Tú escribiste. Tú masculino. Escribiste. Ahora el tú femenino. Anti katabti. Fíjense que hay una relación entre la forma en la que termina el pronombre y la forma en la que termina el verbo conjugado. Ana katabtu, yo escribí. Anta katabta, tú escribiste. Anti katabti, túa escribiste a. Es raro ponerle género al verbo para nosotros, pero en árabe es así. Ahí ya pasamos a la tercera persona. Estos dos son segunda persona. Todo esto es en singular. Y esto es primera persona. Ahora, en la tercera persona tenemos, como dijimos, huwa kátaba. Y él escribió. Y para ella decimos hia. Ya terminamos, hia acá. Me faltó un cabito. Me faltó un cabito. Katabat.
es la forma que vimos hace un rato. ¿Te acordás? Con su cuna arriba, hiakatabat. Es básicamente esto, pero le agregamos una ta final. No es una casualidad que le agreguemos una ta final. Ustedes habrán visto que los sustantivos femeninos terminan con ta marbuta. Hay una relación. La ta es fonéticamente la misma letra, la ta marbuta y la ta común. Y tiene una relación, se utiliza para significar el género femenino, en este caso con forma de ta en la conjugación verbal, pero en el caso de la ta marbuta en los sustantivos y adjetivos. Bien, esto es una breve introducción al tema de los verbos. Para la próxima vamos a volver a explicar este tema y vamos a ver la conjugación del perfecto completa con los plurales y vamos a ver también la forma de imperfecto o tiempo presente. Bien, la cerramos acá.